Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic. El peor día en la historia de los Avengers. El día que el grupo perdió a varios de sus miembros y se quebró por dentro. De esto vamos a hablar esta vez en la banda del cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio dedicado a Avengers Disassemble, Avengers Desunidos, un cómic indispensable de Marvel. Para ello hemos juntado al Team Comics. Bobcito, Carlos Mario Ríos, bienvenido. Carlitos y a toda la banda, muy feliz de estar nuevamente reunidos en este equipo que siempre le encanta reunirse para analizar cualquier tipo de cómic, sea de una casa o de la otra, y en este momento pues vamos a embarcarnos en la casa Marvelita, como usted lo dice, Carlitos, un cómic que discutiremos de pe a pa, que se enciendan las alarmas porque también está lleno de spoilers, y pues obviamente analizaremos detallitos, noticias, curiosidades y todo lo demás. Pero Carlitos, como siempre, tenemos al tridente en este análisis de cómics y lo dejo para que lo presente. Sí, de hecho de una vez les iba a proponer que no hagamos spoilers durante los primeros 10 minutos, como para que alguien que llegue a escuchar solo por saber si vale la pena leerlo se antoje, y después damos como el anuncio de que vamos a comenzar a hablar con spoilers. La persona que nos acompaña nos viene acompañando últimamente en estos análisis de cómics y es el gran Juli Espitia de Leer Cómics. ¿Cómo estás, Juli? Muchachos, un placer acompañarlos una vez más en el programa, una vez más estar con ustedes y hablar pues de qué, de lo que nos gusta, de lo que nos encanta. Hoy tenemos una de esas joyitas. Da la casualidad que estos días he estado haciendo un poco de la continuidad en el universo Marvel y DC. Ya terminé con el universo DC. Bueno, en teoría ya terminé, es decir, ya acabé una parte del universo DC. Y voy a continuar con el universo Marvel, y de la casualidad que Disassemble es una parte muy importante de la nueva continuidad del universo Marvel. Es una parte bastante importante y no, qué chévere poder hablar con ustedes de lo que nos gusta de esto. O sea, Juli, que según lo que estás diciendo, podríamos recomendar que este es un cómic que si alguien quisiera arrancar a leer cómics de Marvel, podría ser un buen inicio para que arrancara por ahí, ¿no? Es un buen inicio y es una buena manera de agarrar una historia de Marvel si nunca la ha cogido. Sí, el tema del asunto, bueno, el tema se centra en que el cómic, no voy a hablar mucho de él, pero sí al principio del cómic uno entra un poco desencajado porque como lo entregan ahorita, bueno, no sé cómo está o cómo lo tengan las personas si lo llegan a tener en físico, tiene historias que vienen de más atrás. Disassemble, como nosotros lo conocemos, como un solo número de, bueno, un solo arco de 4 números. Anteriormente tenía historias un poco profundas que conectan con Disassemble. Entonces, todo lo que pasa, y si uno arranca a leer Disassemble, va a entender muchas cosas, pero también va a llegar un poco perdido al asunto, ¿no? Porque hablan de cosas del pasado, nos cuentan por ahí una que otra cosita pequeña que pasó en arcos anteriores, pero sí es un buen punto para iniciar. Es que digamos que podríamos decir que este es como el final de la película, ¿no? Como el desenlace de todo ese arco que vienes diciendo, Juli, y que aquí sería ya como las 4 escenas finales, por decirlo así, pues. Sí, yo creo que, Juli, ahí te robo un momentico la palabra. Primero, el cómic es de esa década del 2000, que es una gran década para Marvel. El cómic empezó a publicarse como a mediados de 2004 y la formación en ese entonces era Iron Man, Visión, Yellow Jacket, Hawkeye, She-Hulk, Capitán América, Avispa, Capitana Britannia, Scarlet Witch y Ant-Man. Ya una formación con nombres nuevos, pero había un problema, y es que los Avengers estaban un poco descafeinados. De hecho, el cómic un poco también utiliza eso para contarnos su historia,
Y es el final, como dice Bobcito, de muchas cosas, pero el arranque de muchas otras y de grandes historias que estaban por venir. Así que si a mí también me hiciera la pregunta, Bobcito, yo diría que es una gran manera de arrancar el universo Marvel. Y si de pronto usted es de los que ha visto todas las películas y series, aún más, porque igual ya tiene cierto conocimiento de los personajes y va a sufrir con ellos. A este punto sí, o sea, digamos que ya está hasta She-Hulk posicionada, o sea, ya hay varios personajes que hace tal vez un par de meses atrás no lo estaban y al día de hoy, digamos que sí. Y para complementar y darle la palabra a Juli, es que es sabroso de leer porque como decimos que es el final, el remate, pasa mucha acción. Entonces el cómic está lleno de grandes viñetas con un dibujo además que lo han admirado muchísimo, que es increíble y que todo el tiempo te mantiene de momento en momento de pérdida, de sufrimiento, tiene un gran guión, ya hablaremos también a profundidad de eso, pero para complementar esa idea sin spoilers, si es realmente el cómic te va a atrapar porque está lleno de viñetas de acción y vas a encontrar pues a tus personajes favoritos, digamos, en unas intríngulis pues bastante interesantes, Juli. Mira que ya que hablamos de ese tema, hay un concepto que yo he querido, o bueno, he intentado no venderle, sino como llevar a los lectores del cómic a que entiendan varios conceptos que no se tienen dentro del universo del cómic y que uno a medida de que va leyendo va adquiriendo. En este punto hablamos de un retcon. Eh, al- Muchos de los lectores no entienden qué es un retcon o cómo funciona un retcon dentro del universo de los cómics. La palabra como tal viene de un término estadounidense que usan mucho en las editoriales y que se usó mucho a lo largo de la década de los cómics, hablándose sobre el retroactive continuity, la continuidad retroactiva, cómo la continuidad iba a cambiar en una historia y daba paso a otra, o digamos que reinterpretaba ese hecho de la realidad. Para mí, de cierto modo, Disassemble es un retcon dentro de las historias que venían presentándose, como ya lo dijo Carlitos, y es que en ese momento, 2000 y péguele, las historias no estaban tan posicionadas, entonces había que buscar una manera de hacer que el cómic llamase la atención y viniese. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer un retcon y vamos a buscarlo de la mejor manera. ¿Cómo lo hicieron acá? Vamos a buscarle que esta gente siempre tiene buenos días, esta gente siempre le va bien, esta gente siempre tiene el positivismo full. Pues vamos a hacer que tengan un mal día con un retcon y vamos a cambiar la historia a partir de ahí. Y eso es lo que nos está entregando Disassemble. Es que estaba, ahorita, antes de iniciar, digamos, esta grabación, nos estaba contando Juli que estaba también ya cerrando como su arco de lectura con DC. Y ahora que estás diciendo este punto, digamos en especial, se me venía el pensamiento de si tal vez por DC el arco, digamos, de la muerte de Superman marcó como ese, sí, como esto que está pasando en Marvel. Podríamos hacer ese símil en que este evento en Marvel también es como tal vez de esa misma dimensión de lo que estamos hablando. Digamos que, bueno, ahí hay cosas que hay que dejar en claro. Una es que uno es un retcon y el otro es un evento completo que marca una especie de continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué los diferencia a los dos? Y pues para los que nos escuchan y se vayan metiendo más en este mundo, es que el retcon, como yo lo digo, es una historia que marca la continuidad o que hace una continuidad retroactiva. Lo que venía ya no va a ser igual, entonces necesitamos algo en intermedio para que haya un cambio. En el caso de Death of Superman o la muerte de Superman, más que un retcon para Superman, es un reinicio para el personaje para poder darle una nueva vista o una nueva visión a las historias que venían y a los escribas que venían a agarrar el cómic, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, la etapa más loca de Superman, cabello largo, yo le llamo el Pedro el Escamoso, siempre le he dicho así, pues por obviamente su atuendo, su tipo de dibujo, sus historias, vemos Raincoat Superman, nos traen otro Superman, conocemos que hay más personas, conocemos un poco más de Krypton, llevándolo obviamente más hacia este lado sin lanzar spoilers ni nada, porque pues ya dijimos que no. Esto sí es como tal un retcon, ¿sí? Nos está quebrando la historia que ya veníamos y que ya teníamos dentro del universo, pero necesitamos hacer un cambio
de similitud continua dentro del mismo universo, sin necesidad de hacer un reinicio. Hay un detalle bien chévere y es que Marvel no hace reinicios. ¿Sí? O sea, es muy difícil encontrar dentro del universo Marvel un reinicio como lo hace DC, ¿sí? Y estos grandes, ¿Como Flashpoint o qué? exacto, estos grandes eventos que son los que de los que tú hablas, los reinicios, se ven marcados porque la continuidad sí cambia. ¿Sí? Entonces, dentro de la misma línea temporal, por ejemplo, digamos, vamos en el camino de todo lo que sucedió en Reign of Superman, venimos después a New 52, un ejemplo que es no muy gustado, y en New 52 sí hay un cambio enorme. ¿Sí? Entonces se reinicia todo, los superhéroes vuelven a crecer y la editorial vuelve a agarrar estos mismos números y estos primeros números y nos vuelve a traer las mismas historias que ya conocíamos, pero con un reinicio diferente contándonos al personaje. Entonces, DC lo que hace es que en estos reinicios, algunos personajes tienen cambios como otros no. En New 52, por ejemplo, los que más sufrieron fueron Teen Titans. No existieron casi, ¿sí? Si lo vemos de esa manera. Y aquí, después de lo que vino de Endworld, o bueno, el último reinicio de DC, que en este momento se me va, vuelven otra vez los titanes a tomar el manto de la Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia ya no existe como tal dentro del universo. En ese caso, en este momento, Marvel toma una decisión de darnos un retcon y hacer que los mismos superhéroes que ya conocemos y que ya venían mostrándonos, como lo dijo Carlitos al principio del podcast, que ya venían, que ya teníamos una nueva alineación, que estaba una alineación completamente diferente a la que estamos acostumbrados de ver hoy día actualmente, porque si recordamos esa alineación, primeramente era Thor, Iron Man, Hulk, de cierto modo, porque en ese momento tampoco era 10-10, acá viene She-Hulk, acá viene Ant-Man, Wasp y Yellow Jacket, que es bastante interesante ese tema que yo creo que lo vamos a tocar, o espero que lo toquemos. Y vienen, y hay un combo además, que también tenemos un Exacto. montón de cameos. Y hace el cambio, hace el retcon en ese momento, entonces cambia nuestra continuidad alternativa que ya teníamos y nos da una nueva continuidad, porque bueno, ya vamos a hablar del porqué y lo dejamos ahí en remojo. Contemos que no lo mencionamos, que el cómic es de Brian Michael Bendis y de David Finch. Un trabajazo totalmente. Yo creo que también podemos, antes de iniciar con el tema de los spoilers, decir un poquito sobre cómo arranca este cómic. Y es que tenemos a Jack Hart, quien se había sacrificado para salvar, digamos, la vida de la hija de Ant-Man y aparece repentinamente en la mansión de los Vengadores, violando la seguridad, se activa un código rojo y cuando salen a mirar como así este man no estaba muerto, pues explota, digamos que se inmola y causa pues una tragedia terrible en la mansión de los Avengers. Y a partir de ahí, o sea, si usted cree que los Vengadores sufrieron con Ultron en las películas o que sufrieron con Loki, eso le queda en pañales porque realmente a partir de ahí lo que vemos es golpe tras golpe, fracaso tras fracaso y creo que ahí está también el gran mérito de Bendis que supo cuáles eran los golpes bajos que había que darle al equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que suenen las alarmas para que podamos hablar con spoilers. Súper recomendado el cómic. Si se quieren quedar a escuchar, igual se van a sorprender con el arte y con muchos detalles que seguramente se nos van a quedar por fuera. Pero ya arranquemos a hablar con spoilers. Digamos ahí como para cerrar esa parte, digamos, sin spoilers, es que, digamos, este cómic a mí me pareció que, como lo mencionábamos también hace un momento, creo que antes de iniciar, es que tiene un gran guión y tiene unas frases que pues a mí me parece que son como muy polémicas, no sé, también para la época y hasta hoy en día que también las discutiremos desde el machismo, ¿sí? Y desde la posición también de la mujer como heroína, ¿no? Entonces me parece que pone como unas intríngulis en los superhéroes bien interesantes y pues ahí digamos que los invitamos a los que quieran leer este cómic para que se antojen y vayan y lo leen y vuelven y escuchan todo lo que viene después de estas sirenas. Es que miren que de todas maneras a mí me llama mucho la atención eso porque se nota que Bendis conocía muy bien a los personajes, de hecho venía a describir algunos de ellos,
porque lo que les decía ahorita, a cada uno le dio su golpe bajo. Por ejemplo, cuando Tony se equivoca en su discurso en la ONU, que claramente sabemos que estaban utilizando magia contra él, le pega el golpe por el lado del alcoholismo, que sabemos que es uno de los grandes pecados del personaje. Cuando vemos el matrimonio fallido de Hank Pym, lo mismo. Y las inseguridades de los otros y la actitud de Hawkeye. Es decir, el man se tira al grupo, pero desde el conocimiento, porque también hemos visto otros cómics donde quieren hacer eventos o crisis, pero aquí es desde el conocimiento y eso hace que el cómic tenga un gran valor. ¿A qué iba con lo que les estaba explicando antes de que iniciáramos con el full spoiler? Y es que tú hablas, pues obviamente, de ese personaje que viene a contarnos, bueno, no a contarnos, sino a abrirnos la historia, ¿no? Entonces, ahí va el asunto del por qué yo digo que esto se enlaza como un retcon. Es la alteración de los hechos que ya estaban preestablecidos. En ese momento, Atman, en el cómic anterior, bueno, en varios cómics anteriores, había tenido una pequeña discusión mientras intentaban salvar a su hija y él había hablado con él de cierta forma y le había dicho, no es la manera de solucionar las cosas. Él había intentado matar a la persona a la que había secuestrado a la hija de Scott y él le dice, no es la manera de solucionar las cosas. Él obviamente confundido y pues por muchas cosas que estaban pasando, a él lo tenían encerrado en una cámara que Tony Stark había diseñado porque él es mitad humano, mitad extraterrestre y sus niveles de radiación son demasiado altos y son muy peligrosos para algunos de los Avengers que ya conocemos. En ese orden de ideas, en la alineación en la que venía el team, estaba She-Hulk. Entonces, uno de los personajes que podría descontrolarse em, en ese arco era obviamente ella porque recibía radiación y pues Hulk era el que se apoderaba, bueno, She-Hulk era la que se apoderaba de este personaje. Entonces él se va, él decide irse, él decide decir, ya como eso fue como un clic para él se va y la historia queda ahí. El personaje explota, pensamos todos que muere. Cuando inicia Disassemble, nos dan el retcon y es algo que había sucedido, pero que aquí no lo están cambiando. Entonces Bendy sabía muy bien cómo habían terminado las historias, sabía muy bien lo que habían escrito antes y sabían muy bien hacia dónde llegar. Algunos personajes no tocó menos mal porque hay unos que tocaron fondo antes de esos arcos, que son varios arcos, como por ejemplo Spider-Man Disassemble tocó un fondo bastante fuerte, como usualmente lo hace Spider-Man, pero sí llegó a su historia y a darnos una nueva visión de lo que eran los superhéroes y de cómo atacar a los superhéroes desde la parte mental y no tanto hacerlo como siempre lo habían hecho. Sí, también yo creo que podemos, sobre lo que mencionaba Bobcito del dibujo, podemos hablar un poquito del trabajo de David Finch, que es espectacular. Yo me atrevería a decir incluso, y siendo muy consciente de todo el tema medioambiental, pero este se me hace que es un cómic que no es suficiente leerlo en digital. Yo creo que este cómic, como está diagramado con esas viñetas gigantescas, verticales o con las splash page o las doble páginas, no tiene sentido leerlo en digital porque uno no va a poder apreciar la pintura completa, por ejemplo, cuando es horizontal. Entonces, entraría como por decir eso, si hay algunos cómics que vale la pena comprar, diría que este es uno de esos. Y segundo, es que es impresionante cómo maneja la acción. Ese momento, por ejemplo, cuando el Quinjet llega y se, digamos, choca contra los restos que quedaban además de la mansión, es brutal. No, y además que maneja, no sé si ustedes también lo sienten en el cómic, y es como en medio de tanto color, pues que muestran en cada viñeta, las páginas son oscuras, o sea, es como si tuviera una capa, digamos, de oscuridad en casi todo el cómic que pues marca, digamos, de algún modo también eso que hemos dicho del peor día, digamos, de los Avengers. Entonces, digamos que por eso hacía el comentario por lo que estás diciendo, Carlitos, de que es necesario también tenerlo en papel y no sé si en digital, no lo he leído en digital, lo he leído en papel, pero no sé si en digital también uno pueda tal vez sentir y percibir esas tonalidades pues que estamos aquí, digamos, diciendo. Y para no dejar escapar el tema del que hablábamos ahora de esas frases, precisamente cuando Tony pues está ahí en ese discurso, que además antes de ese comentario, de este cómic se desprenden un montón
de escenas y de momentos también cinematográficos que hemos tenido, digamos, en la casa Marvel, ¿no? Digamos que esa inmolación y ese discurso en la ONU, a mí, digamos, en ese momento, ahora que lo volví a leer, me conectaba con el discurso de T'Challa y en ese momento, digamos, que sucedió como toda esa catástrofe. Y recordemos que este guión, pues también tiene gran inspiración en la serie de Wanda y que de ahí se especularon un montón, digamos, de cosas hasta que Magneto iba a aparecer en esa serie de Wanda. Entonces, que era la manera en cómo los X-Men iban a aparecer. Pero digamos que la frasecita que quiero decir es precisamente cuando le dice, tienes que irle a pegar a tu mujer. Eso me pareció que es una viñeta pues bastante fuerte en su momento que le dicen pues, a Iron Man y él le dice, déjame en paz. Me parece que esa es una de esas frases que en el cómic pues como que marca, puede ser muy pequeño ese momento, pero me parece que es muy fuerte también esa frase, ¿no? No, y es que en medio de los juegos pirotécnicos, el cómic se toma esos momentos para explorar la intimidad de los Vengadores. Eso que usted mencionaba me hace recordar, por ejemplo, cuando Janet habla de que tiene un retraso y que de pronto está esperando un bebé de Clint. Y es como, o sea, sí, muy superhéroes, pero tienen los mismos problemas que las personas reales. Se asustan igual y sale incluso una frase como, es que los superhéroes deberían tener prohibido poder tener hijos. Y es fuerte, o sea, son discusiones fuertes que quedan ahí abiertas. Interesante pues también analizar eso, ¿no? Si en algún otro momento, ¿no? Harina de otro costal. Digamos que sí, eso hace parte de lo que yo siempre he dicho. El hecho de que sean superhéroes no quiere decir que no puedan tener una vida normal, común y corriente. Entonces, hay algunas cosas de esas que Bendis nos trae a colación, ¿no? Y él nos dice, están leyendo superhéroes, pero también están leyendo una historia de personas normales, comunes y corrientes. O sea, un día usted se puede levantar teniendo un mal día, va a su empresa, tiene una reunión, por X o Y motivo piensan que está borracho y lo pueden echar, literal. Y eso puede suceder en la vida real y sucede. O sea, no es algo que no vaya a suceder, sino que puede llegar a suceder en la vida real. Y Bendis nos dice, están leyendo superhéroes, pero también están leyendo personas que tienen una vida normal, común y corriente. Y en esa situación que describe Carlitos de ellas dos ahí hablando, pues hasta las viñetas son bastante pues reales, ¿no? Y aprovechan para hacer unos planos cerrados explícitos de las nalgas y me parece que además es una escena después del caos que pone allí como un momento de descanso dentro del guión, pero que sí realmente demuestra como ese realismo que dice Juli. Y yo creo que además eso es uno de los elementos que cuando uno termina de leer el guión se siente tan identificado, porque finalmente uno ve allí situaciones con las que uno pues obviamente se enfrenta al día a día, entonces no lo ve tan alejado como una historia de superhéroes o una historia de magia y fantasía, sino que realmente pues también te sientes ahí como en la piel de ellos. Sí, ese es el gran mérito también que tiene el cómic. Yo también diría que, digamos, si se quieren antojar más de leer el cómic, por ejemplo, tenemos batallas como She-Hulk contra el Capitán América. Tenemos a She-Hulk despedazando a Visión. Tiene unas postales tremendas para que vayan y las vean. Y sobre el Capitán América me gustaría decir también a propósito de Bobcito, que es uno de sus personajes favoritos, también está en su esplendor, es como siempre intentando hacer lo correcto, tratando de justificar a los demás, incluso aceptando un poquito la burocracia. Me parece que está muy bien escrito ese Capitán América y me deja la duda y aprovecho y los tiro a la guerra de si ustedes en la Civil War eran Team Cap o Team Iron Man. Juli, yo creo que ya saben la mía. Uy, qué difícil. Es difícil porque digamos que haciendo el análisis con Bendis, uno aquí se da cuenta de muchas cosas, ¿no? De cierto modo, los dos tenían razón, pero había uno que tenía que tener más razón que el otro. No por guión, no por historia, sino porque, de cierto modo, eh, bueno, siempre ha sido la filosofía mía, y pues ustedes saben que yo soy súper fanático a Batman y demás, pero siempre lo ha dicho el murciélago. Los superhéroes siempre deben de tener un control
porque en algún momento pueden salirse de control, ¿sí? Team Iron Man. Y es algo, y es algo que realmente sí sucede dentro de la sociedad, ¿sí? Llevado a la realidad. Los superhéroes que nosotros conocemos y las personas que nos dirigen siempre se salen de control. Y si no hay un control, pues lastimosamente las cosas no van a terminar bien. Y Bendis lo reafirma con su historia. Si un solo superhéroe se sale de control, los demás van a tener un muy mal día. Porque basta con que uno pueda ganarle a todos y todos puedan dejar de existir. Entonces, pienso que independientemente de que el Capi tuviera la razón y fuese eh, fuerte y supiera hacia dónde llevar a su equipo, supiera, él no tenía 100% todo controlado y los superhéroes no estaban 100% controlados. En el caso, pues en este caso, ya conocemos a Wanda, sabemos que tiene una mentalidad muy volátil, y eso es algo de lo que quería evitar, de cierto modo, Iron Man, y siempre quiso evitar, independientemente de que sea prepotente y todo lo que ustedes quieran. El man siempre quiso evitar que los superhéroes salieran de control de cierto modo. Dos Oiga, contra y uno, Maxito. esa discusión de lo rata que puede uno, digamos, llegar a ser para otros precisamente por esa actitud. Digamos, en DC se ha dado mucho esas discusiones de proteger, de ocultar, de negar, de hacer ese tipo de jugadas que, digamos, pueden ofender mucho a otro, al que se sienta pues afectado. En este caso, ¿les pareció rata que en la historia, digamos, le hubieran ocultado eso a Wanda y ella finalmente se hubiera dado cuenta, precisamente en esa conversación de la tanga que estamos hablando de las dos chicas? ¿Cómo lo ven? Miren que a mí me parece que el cómic juega como a exagerar y a llevar a su punto más extremo la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque la utiliza en todos los sentidos. Está el poder de haberle borrado la memoria para que ella olvidara a sus hijos, que pues para los que no han leído el cómic y se quedaron, es el detonante de que Wanda haga sufrir a los Vengadores, pero al mismo tiempo está el poder desatado de Wanda. Entonces es un poco también lo que decía Juli sobre, bueno, todo el mundo decidiendo qué hacer sin realmente consultarle a muchas personas y todos tomando las peores decisiones. Es a lo que voy, es a lo que yo he dicho. O sea, sí, está bien que de pronto no haya una regulación. Listo, es claro. No hay y pues obviamente ellos son superhumanos y pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero también está mal que entre ellos mismos no puedan controlarse y que entre ellos mismos pasen cosas como personas normales y ellos, así sean superhéroes, no van a dejar de ser personas normales, que van a tener momentos de ira, que van a tener momentos de felicidad, que van a tener momentos de tensión. Uno de los ejemplos más grandes dentro del cómic es cuando le dicen a, bueno, cuando Scott en varios cómics anteriores le recuerdan que él en algún momento intentó pegarle a su esposa, o bueno, le pegó de cierta manera a su esposa, y aquí se lo recuerdan. Creo que en este cómic se reivindican, ¿no? Se reconcilian precisamente. Exacto, pero aún así sigue siendo algo que pasa en la realidad y que va realmente a hacerlo. Entonces, sin ninguno, entonces por ser superhéroes no pueden tener regulaciones. Si me hago entender el punto, deben de tenerlas. Hay algo que deba de controlarse y yo creo que a lo largo del tiempo los escribas y los escritores que han venido dándole un paso a los superhéroes, no solo en una editorial, sino en todas las editoriales, se han dado cuenta que todos los superhéroes y que todos este tipo de personajes necesitan una regulación dentro de ellos mismos. Y por eso es que siempre llevan al mismo tema y al mismo tema y al mismo tema. Total. Y sabe que ahora que Juli está hablando de los recuerdos, el guión, el cómic tiene un recurso que me parece muy chévere y es que en el momento en que hay un recuerdo, pues el cómic cambia y uno pensaría que es que están contándote otra historia y, ay, ¿qué pasó? Se acabó aquí. Y realmente es ese pedacito, ese fragmento que usan también ese recurso, digamos, de ese cómic añejo, ese cómic obviamente que tiene un dibujo muy particular y finalmente es como para ese recurso, digamos, de hacer ese recuerdo mucho más real para uno como lector. Ese me pareció que es un ejemplo excepcional y aprovechando que Juli estaba haciendo el comentario de esos recuerdos.
No, es que al final en Avengers finales ya es un derroche de estilos y de momentos de los Vengadores. Yo creo que Bendis destruye todo, pero al final como que recuerda la esencia de los Vengadores y por qué son importantes para todos. Eso es muy bonito y también siento que pues fue una gran oportunidad de rendirle homenaje a muchos autores que pasaron por los Vengadores. Incluso George Pérez tiene una gran página ahí cuando brindan por las personas que fallecieron durante toda la crisis. Y luego Marvel el año pasado, en 2022, cuando George Pérez muere, lo que hace es reeditar esa página, le quita los globos y dice una vez Vengador, siempre Vengador, y lo hace en homenaje a George Pérez. Y durante mucho tiempo digamos, esa viñeta que él hizo estuvo saliendo en las grapas de Marvel y pues realmente ahí se van a encontrar al final de ese cómic, como decía Bobcito, desde el estilo clásico hasta unos estilos bien diferentes, más cercanos al cartoon. Hay unas acuarelas lindísimas también, es decir, el final es increíble. Oiga, y ahora que sale Agatha y que se viene serie este año de Agatha y que ha sido tan polémica, ¿creen que se va a acercar, digamos, esto que está sucediendo y se va a conectar con lo que ya hemos visto de Wanda? Dicen que Agatha va a jugar un papel fundamental en el UCM, aprovechando que esto también se inspira mucho, digamos, en todo esto que hemos visto, ¿no? Digamos que sería un punto de inflexión en este momento para el universo Marvel por donde van, ¿no? Estamos entrando en terrenos complicados porque el universo Marvel hacia donde va ahorita no dictamina que sea mucho hacia la línea mágica, pero, pero sí podría haber algún clic por lo que puede muy probablemente suceder entre Scott y se me olvidó ahora Kang. qué, y Kang, el Conquistador, qué pena, entre Kang y Scott en la nueva película de Quantum Manía. Entran al reino cuántico, pero la realidad es que ya sabemos cómo quedó Wanda en su serie, ¿sí? Y de qué manera quedó Agatha. De cierto modo, bueno, no sé cómo lo irán a interpretar acá en este momento, porque pues ya se abre una brecha bastante grande, ya nos abrieron a los mutantes, ya nos abrieron el tiempo, ya nos abrieron la magia del caos como tal. Entonces yo creo que empiezan a aportarse los pilares más grandes dentro del universo Marvel si es bien llevado, ¿no? Esperar cómo cierra Guardians of the Galaxy, porque ya tenemos el primer vistazo a ese personaje que quisimos ver durante tanto tiempo y hasta la tercera película no lo van a dar y no sé, tengo miedo, soy sincero, no sé cómo no lo va a dar James Gunn, no le tengo mucha fe a el personaje, no a la película, por cómo no lo desarrolló dentro de ese universo, ¿no? Eh, no sé, tendríamos que esperar, hay que esperar a ver con qué nos van a sorprender porque es difícil mezclar el tiempo y mezclar las magias en una sola cosa. Yo creo que ahí hay una cosa muy interesante y es que Agatha ha sido un personaje clave en la vida de Wanda. Y la última vez que vemos a Wanda es tratando de acabar con el Darkhold para evitar como un desastre peor del que ya había creado en Multiverso de la Locura. Este cómic es una buena muestra de la influencia que ha tenido Agatha en la vida de Wanda, así que no sé si la que nos va a tener de vuelta a Wanda es justamente Agatha. O sea, si en algún momento de la serie lo que vamos a ver es que es ella la que la trae de vuelta. Y con el Puede peligro pasar. multiversal que se avecina, lo más probable es que suceda. Lo más probable. Y bueno, y que se guíen mucho de lo que está pasando, digamos, en este cómic. Es que, como para cerrar el comentario, es definitivamente, pues este cómic es tan rico, digamos, en su guión, que pues ha inspirado todo esto que hemos hablado, ¿no? Varias series, varias escenas de películas y proyecta cosas como lo que acabamos de hablar de Agatha, que pues posiblemente va a pasar. O sea que es tal vez lo que hablábamos al inicio, una, no sé si una lectura, es que la otra vez hablábamos de ese término y discutíamos si usar el término lectura obligada, pero digamos que es una lectura tal vez de checklist para los geeks. Y hablando de Wanda, también otro de los momentos gráficos que es increíble en el cómic es cuando tenemos esa doble página de Wanda y todos sus recuerdos y todo lo que ha tenido que vivir, que va después de un momento increíble que tiene el guión, que les propongo si quieren, leámoslo entre los tres,
que es cuando llega Doctor Strange, les cuenta que la responsable de todo es Wanda, pero no solo se queda ahí, sino que explica por qué Wanda puede estar actuando así. Por favor, olviden que estamos hablando de su amiga y escuchen la historia de una mutante huérfana con un pasado violento y sórdido, con poderes que ni se ganó ni controlaba, poderes que nunca entendió. ¿Entienden lo delicada que es la mente de esta mujer? Una persona que controla la realidad. Significa que la realidad la controla, la imaginación se convierte en el enemigo, la estructura desaparece. La realidad, tal como la conoce, acaba por desaparecer, la elude, se borronea. Drama, conflicto, tragedia, se convierten en excusas para cambiar el mundo y que se ajuste a la imagen que ella tiene. Lo que no le gusta, no importa cuán nimio, lo puede cambiar. Gente, lugares, cosas, lo puede cambiar todo. Pero cada vez que lo hace, cada vez que cede a sus deseos, y no importa cuán nobles sean estos, otra parte de ella desaparece. Se pierde a sí misma y pierde la razón, pero lucha en silencio todos los días para mantenerse entera. Para una persona de cuerpo y personalidad fuertes, una persona de puro espíritu, controlar esos poderes sería una tarea extenuante. Pero aquí está una mujer, la cual por la naturaleza de su vocación y elegida ocupación, cada día está estresada, caótica. Luego de una vida vivida con amor perdido, violencia y drama que creen que hace, se dice a sí misma: yo merezco felicidad, deseo traer algo a este mundo que sea bueno, que pueda amar, y ella da a luz a niños a pesar de que no puede hacerlo. Ella jugó a ser mi mamá para sentirse como alguien que ella cree que es normal, y entonces termina trágicamente. Si les contara una historia así a ustedes, ¿se dirían que suena como una persona que ha perdido el control de sí misma en un nivel psicológicamente profundo? Dirían que suena como una persona perturbada. Es tremendo, la verdad. Esa parte del guión es increíble. Y también, incluso me gustaría destacar cómo logra meter al Doctor Strange de una manera muy precisa, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿y Doctor Strange por qué no llegó a salvar el día? Primero estaba ocupado y segundo solo se encarga de abrirles los ojos a todos, ¿no? Y después de esa página hay una splash page donde están todos los momentos por los que Wanda ha suscitado o ha pasado, y cierran con algo muy chévere, y es que dice, ahora, algo de lo que les he descrito no suena como a Wanda Maximoff. Entonces, independientemente de que Strange no hubiese estado o de que no hubiese sido el momento para que él hubiese llegado, aún así él la conoce y sabe el poder que ella tiene dentro de su mismo universo, ¿sí? Y le da un intro a los Avengers que ya venían con ella como equipo, pero no habían tenido como un momento tan intrínseco y como tan, ¿cómo decirlo? Como tan interiorizado hacia el mismo personaje, ¿no? Digamos que de cierto modo ellos habían interiorizado con otros personajes como por ejemplo Thor, habían interiorizado un poco con el alcoholismo de Iron Man, que ya habíamos hablado de eso. Clint ya había hablado un poco de su actitud hacia las demás personas, porque eso es algo que vemos ahí en el cómic, que la actitud de Clint Barton, de cierto modo, en alguna etapa de los Avengers no fue la mejor con algunos y no sabía decir las cosas como siempre lo ha hecho, que no solo se ha visto en las películas, sino también se ha visto en sus cómics. Entonces, el entender que se están conociendo de cierto modo y que así lleven mucho tiempo como equipo, todavía hace falta saber de qué es lo que sufre cada uno, ¿sí? Y todavía hace falta saber de qué llevan el corazón y qué llevan la mente cada uno. En este caso, Strange nos dice, Wanda todos los días se dice que es una persona excelsa y que está bien sin importar lo que suceda, pero no es así. Sí, es como decir, soy mentalmente divergente, pienso que soy, pero realmente no lo estoy siendo. Y eso que yo creo que también por su carácter
como muy familiar que tiene el universo cinematográfico de Marvel, Barton es muy bonito en las películas, porque en los cómics es bien desgraciado, la verdad. Eh, que no lo contamos también, es una de las víctimas en este cómic. Y la muerte de él me parece fabulosa en el sentido de demasiado buena creativamente porque se monta en un soldado Kree y se va contra ese cual era, bueno, contra una nave, no sé si era el Helicarrier tal vez, no lo recuerdo, y muere ahí de una manera muy brutal también. No, es que todas las muertes, o sea, las que hay son muy bacanas, o sea, todas son muy simbólicas en su momento. Hasta la de Visión, ¿no? O sea, wow. Que Uy, ya no estaba presente en ese momento, ¿no? Eso es algo que leyendo el cómic lo dejó uno impactado porque independientemente de que Visión apareciese, ya no estaba presente y no estaba siendo él, ¿sí? Y de cierto modo, pues Wanda sabe muy bien cómo controlar la mente de cada uno de los Avengers y qué es peligroso y qué no es peligroso para ellos. ¿Sí? Entonces, entrar en la mente de un personaje que es como Wanda no es nada sencillo como escritor, siempre lo he pensado. O sea, yo siempre he pensado que estos personajes que tienen una mentalidad compleja no son fáciles de escribir, ¿no? Porque, bueno, no sé, uno puede escribir y dar un arco de un personaje que tiene, no sé, que perdió a sus papás y ahora quiere ser el vengador de la noche, ¿sí? Pero más adelante entonces el hombre empieza a entrar en un momento psicológico y a entrar en cierta movida psicológica y psíquica de su mente y empieza a convertirse en algo complicado escribir un personaje como Wanda, ¿sí? Por Sí, ejemplo, claro. y entenderlo, o sea, entenderlo como escritor es complejo, ¿no? Venir de ciertas historias y partir a otras y dejar la apertura para otra historia es muy complejo y no lo hace muy bien, es que definitivamente lo logran de una manera tremendamente buena. Sí, no, lo hacen muy bien. Juli, y tú que leíste, digamos, todo este arco también completo, como un preámbulo de qué es lo que sigue después de esto, o sea, que puede la gente prepararse eh, para leer, digamos, después de lo que desató, pues, esta historia de los Avengers separados. No, de lleno. Ahí no hay un preludio. Bueno, hay muchos preludios, obviamente, hay muchos cómics que dan como la antesala a el próximo arco que viene, pero usualmente lo que los lectores hacen es saltar de arco a arco, ¿no? Entonces se cierra un arco, salto al otro arco y ya se leo absolutamente todo el arco. Me refiero al arco, por ejemplo, este es un arco de 4 números, es un arco súper pequeñito, pues a comparación de otras historias, ¿no? Que no me vayan a funar por ahí, que no, que los cómics tienen muchos más números, sí, claro que tienen muchos más números, Un detalle. pero el arco como tal son solo 4 números que nos cuentan Avengers Disassemble, ¿sí? Porque si yo quisiera hablar de todo lo que encierra Disassemble, serían alrededor de unos 15, 16 números y unas 1200 páginas por poco decirlo, 388 en una, 400 en otra, 230 y el último tiene 64 números que cierra el arco con los Cuatro Fantásticos desunidos, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos prepara esto? A que Wanda viene a House of M, nada que hacer. ¿Y qué es lo que viene de aquí en adelante? Es la apertura para que Wanda entienda eh, cómo puede ir contra los Avengers de aquí en adelante. Para mí, bueno, no sé, es para mí, ¿no? Como lector, yo me iría directamente a todo lo que viene después con House of M, porque hay más historia. O sea, en el entrepaso de los dos hay muchas más historias, pero es como lo más centrado, ¿sí? En la cronología y en la continuidad del universo Marvel, porque es que Marvel no tiene una continuidad, es lo que me causa gracia, que la gente piensa que Marvel tiene continuidad, pero la continuidad de Marvel va a través del tiempo. Entonces no es una continuidad normal, común y corriente donde vamos a ver, viene Disassemble y después viene esta historia y después viene esta historia. No, son historias que van de largo, ¿sí? Y que nos marca es el tiempo. ¿Cómo sabemos que es el tiempo? Disassemble salió más o menos en el 2003, si no estoy mal, Cuatro. 2004, me descaché un poquito, y de ahí parte toda la historia, absolutamente toda la historia de House of M. Después de Disassemble parte toda la historia de House of M, pero como les vengo diciendo, House of M no solo es House of M. House of M desprende de una
historia alterna en los X-Men donde nos cuentan, porque es que el final de este cómic nos da la apertura también a los X-Men porque Magneto es el que llega a llevarse a su hija y en teoría curarla con Charles Xavier en un lugar donde nadie sabe dónde se la llevó, pero que en House of M encontramos en una lectura de los propios X-Men, no como tal en House of M. Sí, yo también agregaría y recomendaría ir a, pues, darle una oportunidad también a los nuevos Vengadores de Michael Bendis, porque a la final, pues, este es el cierre que él hace para poder traer su propia versión de los Vengadores. Así que también le daría como esa recomendación a la gente. En esos Vengadores de Bendis ya aparece Spider-Man, aparece Wolverine, aparecen otros personajes, incluso si no estoy mal, Sentry es algo que él trae a los cómics de los Vengadores. Y bueno, yo creo que por ahí podrían darle. Los 2000 en Marvel son bastante buenos, en realidad es fácil encontrar buenas lecturas. Y mira que la etapa de Bendis, de ahí en adelante, suena gracioso, pero fueron solo éxitos. Supo ¿cómo decirlo? Contratar, no, supo conseguir y hacer una coalición de muchos escritores que iban en un mismo camino y que empezaron a darle a la editorial un nuevo aire. Le dieron un suspiro nuevo, le dieron historias nuevas después de House of M, Secret Invasion, bueno, una cantidad de historias que no voy a nombrar en este mismo instante porque pues sería darnos toda, casi toda la noche, pero sí vinieron arcos tremendamente impresionantes después de esta historia. O sea que cualquier cosa que puedan agarrar después de Disassemble, háganle con confianza. Bueno, pues yo creo que ahí hemos hecho un repaso de lo que ha sido el cómic. Me Chévere. gustaría también destacar un poquito del final algo y es cuando les piden, cuando están ahí como en ese momento nostálgico de el grupo se separa y unos se van para distintas partes, se como que hacen un momento de recordar cuál es su momento favorito de los Vengadores. Y hay una frase que me gusta mucho que creo que la dice es Falcon y es todos escogimos momentos en los que no estamos. Al parecer nos gusta más la idea de los Vengadores que ser Vengadores. Y eso me parece que marca mucho como realmente el peso de ser el héroe y muy bonito cómo se ve por fuera, pero muy teso lo que carga cada uno de estos héroes. Y a mí una viñeta que me encanta también de ese final es cuando toda una multitud se acerca con pancartas a como pues con arengas y apoyar digamos a los Vengadores. Eso pues me parece también una gran viñeta ellos de espaldas y como con todo el público allí alentándolo y siento uno que después de leer el cómic se podría sentir hasta parte de esa arenga y parte de esa multitud que está apoyándolos a ellos. Es realmente un gran final. No es que me parece que es un gran guión, un gran cómic. Vuelvo e insisto, no sé si utilizar ese término de lectura obligada, pero sí siento que es de esas lecturas que es importante como comiquero, llamémosle así, pues hacer en su momento. Entonces, pues invitadísimos todos a que repasen este gran cómic, que además, como lo mencionaba Juli al inicio, pues es parte, digamos, de esa colección de Salvat que llegó a Colombia, que también ha llegado a algunos países de Latinoamérica y que la pueden conseguir, digamos, de manera muy asequible en cualquier tiendita por allí. Eso, digamos, desde mi lado, agradeciéndoles muchachos esta charla tan bacana que hemos tenido. Bobcito, iba a decir sobre eso que mencionó. Este es un cómic que es muy fácil de conseguir. De hecho, usted hablando de lectura obligada, Marvel sacó unas ediciones que se llamaban Must Have, que es como debes tener. También se consiguen esas ediciones, también en las colecciones, como ha dicho Bobcito. Así que se consigue fácil. En algunos lados no es tan costoso, teniendo en cuenta que estamos en un año de mucha inflación, pero a la final uno pues siempre le saca tiempito y plata a esos placeres culposos de comprar cómics. Juli, muchísimas gracias por todo. Yo creo que tú ya nos embalaste y volveremos con House of M en algún momento. Habría que volver, yo creo que no solo volver, ahí les voto para los que son muy amantes a Marvel y quieran destacar dentro de su grupo de amigos de Marvel. Disassemble es el inicio de la nueva continuidad del universo Marvel.
No he tenido el momento de hacer el video porque pues obviamente yo hago un recuento de toda la continuidad de los cómics. Hasta ahorita voy a empezar con el tiempo y con las primeras historias de los Cuatro Fantásticos, que yo creo que muy probablemente iré subiendo alrededor de toda esta semana para entender un poco más la continuidad del universo Marvel, que ya entendimos un poquito la continuidad del universo DC. Y ya, si usted quiere ser así con sus amigos y hablar muy ñoño, usted le dice, no, le hace Disassemble, desde ahí se hizo un retcon y entró la nueva continuidad del universo Marvel y vea que usted queda, pero como el teso dentro de su grupo de amigos que no leen cómics. Y si necesita saber qué es un retcon, vaya otra vez como a la mitad de este episodio y Juli lo explica, mejor dicho, con toda la claridad para que no lo vayan a corchar y que no le van a decir, y pero entonces usted cómo así, qué diferencia y y DC, No, usted ya sabe que ahí Juli le dio los tipsitos para que descreste en su grupo ñoño. No, muchísimas gracias, Juli. Recuerden que lo pueden seguir en @LRRcomics, que suena como leer cómics. Está muy juicioso, arrancó el 2023, como él estaba contando, con un montón de historias. Y bueno, ahí seguimos también aquí en la banda del cómic contando historias. Hace poquito sacamos un post del día que hicieron un crossover Punisher y Eminem. Y se vienen más cositas. Ya además tenemos aquí a la vuelta de la esquina a Ant-Man. Por ahí está el grupo de Telegram también si se quieren unir. Y bueno, muchachos, pues muchísimas gracias. No sé si tienen algo más por decir. No, yo agradecerle a Juli que siempre, como decía hace un momento, es un placer siempre conversar de estas cosas que nos apasionan tanto. Esto es más una pasión que cualquier otra cosa. Y cuando nos reunimos, y sé que ustedes que están al otro lado de sus audífonos o sus parlantes o su reproductor, pues seguramente también lo disfrutan tanto como con nosotros. Empezaron también a opinar si están escuchándolo en grupo o ustedes solitos empezaron a hablar con nosotros en el transcurso de todo el programa. Así que nos escuchamos en la próxima, Juli. Seguimos aquí ya con varios compromisos y miraremos a ver en qué casa editorial nos encontraremos en la próxima oportunidad. Muchachos, no, siempre, siempre va a ser para mí un honor estar con ustedes. No solo un honor, sino divertísimo, súper chévere. Con todo el cariño del mundo. Ustedes saben que si hablamos de lo que nos gusta, vamos a hablar sabroso, y un podcast no nos alcanza a veces para hablar de todo lo que tenemos que hablar en la historia, en cómo se escribió, en el guión, etc, etc. Pero para mí siempre, siempre, siempre va a ser un placer estar con ustedes, hablar con ustedes, molestar con ustedes y pues obviamente hablar de esto que nos gusta. Ya saben dónde nos siguen, a ustedes en la banda del cómic, a mí en Leer Comics. Así estoy en todas las plataformas porque vamos a ser juiciosos este año, un poco más juiciosos. Entonces en todo lado me van a encontrar así y vamos a hablar de eso que nos gusta, que es los cómics. De eso hablamos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y como estamos haciendo aquí crossovers, digamos más bien creadores de contenido geek, assemble. Chao, chao.